Bueno, pues son las 12 de la mañana. A esta hora había quedado con Alan. Hoy es un día muy especial. Primero porque es el cumpleaños de mi papá. Cumple 90 años. Me he mandado un vídeo felicitándole. Y qué bien que todavía estén así de bien mi padre y mi madre. Mi madre también lo va a cumplir los 90, pero hasta enero. Bueno, esa es una. El cumpleaños de mi padre. Felicidades, te quiero mucho. Y luego otra es que hoy es un día especial porque voy a hacer una inversión en Tulum. Eso sí, es a largo plazo, 2025 se va a entregar y quiero hablaros un poquito de esa inversión, por qué motivo la hago, pero luego cuando esté con Alan, porque la voy a hacer en Casa León, es un nuevo desarrollo de esta empresa que lleva Alan y quiero hablaros por qué motivo hago esa inversión, pues simplemente como inversión de futuro en el sentido de plusvalía y de rentas, no es para vivir, es para, pues si lo saco adelante, qué bueno, y lucharlo, ¿no? Es una motivación más que tienes que tener en tu día a día. Me va a hacer que sea, pues si estaba trabajando bien, pues que trabaja aún mejor, ¿no? Tengo que sacar adelante las cosas y una de las cosas que tienes que hacer siempre es motivarte. Voy a parar un poquito. Bueno, como estaba diciendo, una de las cosas importantes en esta vida es motivarte, hagas lo que hagas. Y como os digo siempre, hoy es un día estupendo, ya lo veis, soleado, buenísimo, a una hora especial, que yo me iría a la playa ahora mismo a grabaros cómo está. Espero que esté igual o mejor que ayer. Voy a bajar por la 38 para que sintáis como que estáis aquí en playa conmigo. Una avenida especial, una avenida hermosa, donde pasear por aquí es una maravilla. Fíjate tú, si vivieras aquí por ejemplo en la Residencia, que es otro lugar que os recomiendo para invertir, bajas esta avenida hasta la playa, tienes 300 metros aproximadamente y disfrutas de tu paseo en la sombra. Voy a ir por aquí, me tendría que ir por aquí, pero como está tan hermoso el día y tan bonito, me quiero acercar antes de ir a ver a Alan a las oficinas. Me quiero acercar un momentito a ver cómo está la playa, simplemente por verla, y luego me acerco otro ratito más. Voy a llegar tarde 5 o 10 minutos, espero que me perdonen porque había quedado a las 12 y son las 12 y 1 minuto. Así bajamos por la 38. Voy a parar por aquí en un momentito y voy a acercarme a la playa. El restaurante Milos, el griego, me encanta ese restaurante y el señor que lo lleva, que es Alexis, gran persona. Bueno, pues ayer por la tarde estuvimos aquí, ayer por la tarde, y la diferencia entre la tarde y la mañana es dónde está el sol situado para ver cómo está el mar. Ahora vamos a ver los colores más pronunciados, los colores del azul turquesa más hermoso. Y otra de las cosas que estoy observando desde aquí, desde la distancia, es que no hay nada de sargazo. Ya lo estáis viendo. Nada, pero nada de nada. Qué bueno. Y se sigue manteniendo el color del agua bonito. Buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Oye, estás trabajando bien, ¿eh? Ahora me acerco a veros allí. Sí, sí, ahorita nos vemos. Venga. Ya de playita. Pues es un compañero de Alan que ha venido un ratito a tomar el sol y ahora se pone otra vez a trabajar. Esa es la suerte que tenemos aquí, que te puedes escapar 10-15 minutos a la playa, te vistes, te cambias, te duchas y otra vez sigues en el trabajo. Es un compañero también del tema inmobiliario. Bueno, pues como veis, ojalá Alex nos pudiera volar el dron un poquito antes hoy. El mar está impresionante, bonito, hermoso. Está un poquito más movido que ayer. Ayer el agua estaba súper transparente, súper cristalina, pero yo no me quejo, por tener el mar así, para nada me quejo. Y hay una leve brisa, como estáis viendo, que hace que sientas como que el ventilador lo tienes en marcha. Pues así está la playa hoy, aquí en la playa de la 38, y en Playa Mamitas, excelente también. Ahí tenemos el ferry que viene de los cruceros que paran en Cozumel. Ese ferry de aquí no es el público que te vas a Cozumel, ese es el que lleva a la gente de los cruceros. Qué día más bonito hace también. Lauri, mi hermana, Lauri, te quiero mucho. Espero que esta inversión la puedas aprovechar viniendo aquí de vacaciones y disfrutándola, pero hasta el 2025, ¿eh? Bueno, pues ya ves las playas que puedes disfrutar, eso se lo digo a mi hermana, que está en Barcelona, en España. Y a todos vosotros los que estáis viendo el vídeo, podéis comprar un departamento, sacarle una rentabilidad con las rentas, tener una plusvalía porque va ganando pues dinero cada mes que pasa,
cada año, y al mismo tiempo decir qué bueno que puedo disfrutar de la Riviera Maya. Soy un turista más, pero un turista que tiene una propiedad aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues ya lo sabéis, a mí me encanta este lugar, me encanta para vivir, para disfrutarlo, y en eso estoy cada día luchándolo. Y bueno, no ha podido estar aquí Alex porque está en la escuela, pero voy a intentar que luego a las 2 lo voy a buscar, y en la firma del documento del contrato que esté mi hijo ahí, porque también va a tener su nombre ahí puesto. A mí me encanta que Alex esté en estas cosas, me encanta que las viva, es una experiencia muy bonita para él, y aparte que es la realidad, es lo que se va a encontrar en la vida. Pues hasta luego. Que pasen buen día. Adiós. Bueno, pues nos vemos. Hasta dentro un ratito. Me voy a las oficinas con Alan. Mirada ahí a la playa. A ti te conozco. Hola. Buenas. Paco? ¿Cómo te bien? llamas? Macarena, de Salta, Argentina. Qué bueno, Macarena. Nos conocimos en una paella, ¿no? Claro, claro que sí. que ¿Y la ahora espectacular. te vienes en bici a la Ahora playa? estoy haciendo gimnasia, pero vine a ver la playa. La miro y vuelvo. Qué bueno, porque está Después preciosa. vuelvo a la tarde a tirarme, pero ahora estoy haciendo gimnasia. Pues me alegro de verte. Nos vemos. Igualmente, Nos vemos. gracias, Chao. chao. Adiós. Bueno, pues lo dicho. Vamos a seguir con el trabajo. Aquí nos juntamos nacionalidades de todas partes, ¿eh? Mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos, españoles, italianos, de Estados Unidos, de Canadá, y vete a saber de dónde más, porque conozco cubanos también, venezolanos, un montón de sitios. Lo importante es sentirte y que eres buena onda. Bueno, chaval, qué bueno vernos aquí. Y ahora no es por un cliente, yo quiero tocar esa campana, porque esa campana es cuando un cliente hace un apartado, se toca. Tócalo, ahora yo te grabo a ti, pésame. Sí. Ahí está, mira. Esto para los que seguís el canal. Yo toco la campana porque tengo Perfecto. una venta súper. Felicidades, chaval. Felicidades. Ahora sé que se siente estar atrás de la cámara. No, ¿cómo se siente cuando uno dice voy a comprar un departamento en un lugar que es una preventa con alta plusvalía y que hasta el 2025 no me lo entregarían? Pues me siento tranquilo, la verdad. Estoy bien asesorado. Tengo aquí a Alan, que es un buen asesor así, inmobiliario. También tengo a Edgar, que es una gran persona. Yo confío mucho en esta empresa, confío mucho en claro. vosotros. Y uno de los motivos por comprar aquí no es simplemente es la mejor empresa, no. En la Riviera Maya hay muchas empresas, pero yo tengo confianza en ellos y la inversión lo podía haber hecho en otro sitio, pero de verdad que Casa León me ha gustado su ubicación, me ha gustado el plan que tenéis, se entrega en 2025, me da una opción muy buena. Tú tienes que seguir trabajando, pero al rato nos vemos, ¿te parece? Sí, justo voy de salida, pero nos vemos al ratito y grabamos algo para el canal. No, y aparte, cuando firme el contrato quiero que esté Alex conmigo, es muy importante que esté y ahora mismo está en la escuela, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues, Venga, luego nos vemos decisión. y te voy a invitar a comer si tienes tiempo. ¿Te parece bien? Para eso siempre hay tiempo. Qué bueno. Nos vemos al rato. Hasta Muy bien. luego. Aviso importante. Muchos que ven mis vídeos piensan que realizo vídeos de inmobiliaria solo para informarlos. Pero no es así. Mi trabajo es el siguiente: mostrarles mi forma de vida y todos los beneficios de vivir en la Riviera Maya. Ya que si piensas invertir en una propiedad te interesa saber si quieres la propiedad solo como inversión o como forma de vida. Entonces cuando ves los vídeos, por favor ponte en contacto conmigo directamente para ayudarte en todo lo que necesites. Ya que si no lo haces conmigo, haces ganar a otra persona la comisión, porque si tú pides información a la empresa inmobiliaria pensando que te va a dar mejor precio. No es así. Los precios son los mismos. Lo que hace la inmobiliaria es contactarte con otro vendedor, donde te van a pedir el nombre y correo para registrarte y una vez registrado, yo quedo totalmente fuera de la comisión a pesar que después les comentes que te decidiste por su propiedad por haber visto el video en Paco en Riviera Maya. Apóyame siempre, comunicándote conmigo directamente. En la descripción del video están todos mis datos WhatsApp, página web para resolver todas tus dudas o para tu mayor facilidad puedes escanear el código QR que aparece en pantalla, que te enviará directamente a mi tarjeta digital donde están todos mis datos de contacto.
salimos de las oficinas y me venía a buscar a Alex, que acaba de salir de la escuela hace un momentito, son las 2:32. Él sale a las 2, llega a casa a 2:10, 2:15, se arregla, se prepara para el entreno de fútbol y quiero que venga conmigo para el tema de la firma del contrato. Pero como estamos aquí cerca de la playa, otra vez de la 38 donde hemos estado antes, quiero que nos vuele el dron antes de pasarnos a ver a Alan. Así que nos vamos a parar por allá abajo y a ver qué tal tenemos el vuelo de dron. Bueno, pues el chavalote ya preparado, no voy a ir a la playa ahora, me voy a esperar aquí que termine el vuelo y os voy a grabar cómo es el aterrizaje y ya se va para arriba. Pues las 2:30 de la tarde, me estaba poniendo nervioso en el carro, sabiendo que estamos al lado del mar y que yo no venga a grabaros un poquito, me daba pena. Me está diciendo Alex que se ve precioso el mar, precioso desde lo que es el dron. Así que me estaba poniendo los dientes largos y digo, pues mira, me voy a bajar, son 20 pasos los que tenemos y vamos a ver qué tal os sentís. Fíjate cómo aprovechan la poca sombra de esta planta que tenemos ahí, que en realidad es una planta de manglar, se puede ya decir, como esta de acá. Sigue estando con aire la zona, el mar más movido que ayer. Ha llegado algo de sargazo, que raro, pero muy poquito, muy poquito, eso no es nada. Y creo que están disfrutando de bañarse la gente. Otra vez estamos aquí en la 38. Es que estamos cerca de las oficinas donde está Alan y por ese motivo me quería parar por aquí. El ambiente playero muy bueno, otra vez, excelente. Y con ganas de darme un baño, ya lo veis, con ganas de decir me voy a ir luego más tarde un ratito a bañarme. Pues sí, ha llegado un poquito de sargazo, como veis ahí, un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero debe ser de algún resquicio que había por ahí ayer, que lo vi yo. Había un resquicio por ahí, ha venido ahora para esta zona, pero no hay, no hay entrada nueva, no veo nada. Está muy lindo. Ya veis la orilla, el agua, lo bonito que se ve todo esto. Prácticamente no hay nada. Ya ves tú, si estás aquí, el espacio que tienes para bañarte. Que así, aunque esté un poquito movido, yo me encanta bañarme. Lo único que lo decía es para los que hacen snorkel. Allí estaba ideal para hacer snorkel. Hoy está movido el agua, pues no se ve tan clara como ayer. Me refiero cuando estás por debajo del agua. Y está espectacular. Y lo que más me gusta también es que hay bastante arena para poder tumbarse la gente. Aunque hay menos que hace años, pero bueno, está muy bien. En la zona de Mamitas está a tope de gente dentro del agua. Pues ahora con el vuelo de dron de Alex, vamos a ver cómo está, cómo se ve desde arriba. Y yo feliz y contento de grabaros y de enseñaros cómo está Playa del Carmen. Por allí en este momento está lloviendo, por aquella parte. Bueno, pues nos vamos para el carro, que nos va a aterrizar el dron Alex. Y espero que este ratito os haya revitalizado un poquito. Pues el chavalote ya ha salido del carro porque va a aterrizar el dron en breves. No sé dónde está. ¿Ya lo vas a aterrizar? ¿Viene detrás mío? No lo veo. ¿Qué pasa? ¿Ya lo vas a aterrizar? Sí. Vamos. Sí, está sangrado de aquí. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué, tengo un granito aquí en la nariz y me habrá salido sangre. Bueno, vamos a ver.
Me está diciendo Alex que estando el coche en marcha, con ellos dentro, Adrián y Alex, dentro del auto, y para 5 minutos viene el del parquímetro y que nos quería multar. ¿Eso sí? Es increíble. De hecho, estaba ahí tomando nota, salí yo y me dijo, oye, no sé si sabías que estabas en zona de parquímetro. Y yo le dije, no, no sabía. Y ella me dice, no, pues aquí te debes de pagar, ahí está la caseta y todo. Pero si solamente hemos parado un momento. Y ya, Y pero con no, personas solo dentro. se fue y ya. Es increíble este tema. Con el coche en marcha, porque está el coche en marcha. Bueno, pues nada, vamos a ver, Alan. Eso es os lo comento para que sepáis cómo se las gastan. No comento de otro día porque la verdad es que me sentí humillado, pero bueno.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas y de alta plusvalía en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos, que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo para disfrutar la vida de una nueva forma en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi tarjeta digital, donde con un solo clic podrás ver de forma muy sencilla todos los desarrollos donde puedes invertir y hacerte de un patrimonio en el paraíso del mar turquesa. Gracias por traerme el contrato, qué bueno, el buen sitio, una buena sala. Esta me gusta mucho porque me encanta esta pared de aquí, como la habéis puesto con el azul turquesa que disfrutamos. Está impresionante, el chavalote ya está aquí. Espero que sea uno de muchos más que esperan que se consigan. Sí. Aquí nos estamos comprometiendo a un desarrollo en Casa León. Casa León, ¿es correcto? Y yo estoy contento de poder... Bueno, es un pago a largo plazo, al 2025, y la opción que me deja el meterme en este departamento es que dando un 30% de enganche, el resto lo estamos acordando en la forma de pago, ¿no es así? Sí, es así. Aparte no tienes que apresurarte a cubrir todo porque te damos financiamiento sin intereses por 2 años y medio algo, prácticamente. sí. Entonces son 2 años y medio para que tú tienes para pagar esa unidad. Sin intereses no te va a salir más caro de lo que te lo estamos dando. Y aparte cuando ya te lo entreguemos, pues imagínate la plusvalía que va a agarrar en esos 2 años y medio. Bueno, pues en este caso estamos hablando de Casa León, que es el que yo he elegido. Cualquier otro de los desarrollos que estoy grabando también es muy interesante. No quiero menospreciar a ninguna empresa ni a ningún otro desarrollo. Simplemente me ha dado por elegir este. Me gustó la presentación, me gusta que es un desarrollo grande. A mí me gusta que haya gente. A mí me gusta que haya un restaurante dentro del desarrollo, me gusta la ubicación, me gusta que tiene todo centrado en Tulum y lo que más me gusta de todo es la alta plusvalía que va a tener desde ahora que estamos comprando en el inicio de la preventa a cuando se entregue ese departamento dentro de 2 años y medio. Esa alta plusvalía, pues yo ya decidiré si sigo con él o lo rento o cómo lo hacemos. Sí, exacto. Yo creo que te cautivó ahí los 4 megaproyectos que sí, el otro día. En el video, ¿no? ¿Se han contactado seguidores del canal, ahí los clientes que ya conocemos? Me han contactado y me han reclamado que por qué no hablábamos de la quinta. Es que no se puede porque no es oficial todavía. No, se puede platicar algo, pero fuera de cámaras, ¿no? Claro. En cámaras no se puede, no es oficial. No, y luego aparte, como comentas, hablamos de los megaproyectos, pero es que en Tulum no solamente es eso, hay tantas cosas que van a hacer, centros comerciales, paseos, las avenidas, las calles al lado de... Bueno, lo que es la segunda carretera que va a ir al lado de la zona hotelera, la quinta avenida que se va a abrir más adelante, Claro. Desde la zona de Aldea Zama también van a abrir otra calle que va a la zona hotelera. Hay tantas cosas que hablar que no solamente hablamos de lo más repercutivo de la zona, pero bueno, lo más importante en todo es que tú te propongas querer ser inversor y que de ahí des tu paso y que te sientas seguro de ti mismo y que luches por ello. Yo tengo 2 años y medio de lucha y espero que luego Alex sienta orgullo de que su papá se ha metido en uno y que no solamente lo está ofreciendo. Algo así, ¿no? Sí, no, y eso tienes razón. No puedes estar hablando también de inversiones y solamente hablas de inversiones. Sí. También tú tienes que ser inversionista. No, y sentirlo. Y sentirlo, ¿no? Y transmitírselo a las personas, porque las personas en tu canal o fuera de tu canal te sienten, ¿no? Exactamente. Si tú nada más hablas de, pero no eres parte de. Claro. Bueno, yo quiero recordar una cosa. Yo me he encontrado ya con, digamos que cerca de 40, 50 personas que han invertido, que los he conocido, que cada uno me ha hablado de su forma de invertir, unos que lo han tenido muy fácil porque tienen la inversión segura, tienen dinero, pero otras personas como yo que se meten justo pelado con el enganche y negociando con nosotros a veces si pueden alargar un poquito el enganche, a veces también se ha hecho eso. Sí. Y a partir de ahí lucharlo mes a mes y algunos me han sorprendido tan para bien que lo que ellos pensaban que iban a tardar 2 años en pagar, algunos han adelantado hasta el pago. No sé cómo lo han hecho, pero lo han adelantado. Sí, aquí es un mundo de sorpresas. Muchas personas, ahorita, qué bueno que mencionas eso, ahorita hay mucha incertidumbre en el mundo, muchas personas no saben qué va a pasar con sus finanzas, qué va a pasar con
en el lugar donde están viviendo, pero la verdad yo en el 2008, es una historia personal, en el 2008 yo vivía en Estados Unidos, yo viví la crisis hipotecaria que hubo en el 2008, que para mi parecer no debió haber sido tan grande, pero bueno, es una idiosincrasia diferente a lo que es en los países latinos, y pues bueno, algo que no debió haber sido tan grande y tan pesado, lo hicieron tan grande. Yo en ese momento perdí todo, yo pensé que era, pues me sentía pues deprimido, comenzar desde cero, no solo de cero, menos cero, y pues aquí estamos, les puedo decir que hay vida, hay paz después de esa... No, y aparte otra cosa importante, Alan, tú en aquel tiempo no eras tan inversionista, no eras una persona que conocía tanto el mundo inmobiliario, claro. Entonces como te mandan noticias por ahí negativas, tú te las crees y tú te vuelves negativo. Claro. Pero cuando ya estás metido en este mundillo de inmobiliario, lo que te vuelves es más creativo, mueves mejor tu dinero. Y bueno, en este caso quiero resaltar algo importante, es que lo bueno que tenemos, Alan y yo en este caso, que vamos a hacer vídeos como la semana que viene o la otra, para esos seguidores que ya han comprado y para mí mismo, de cómo están los avances de obra de todos los desarrollos que hemos ido filmando y comprando vosotros en preventa, que estaban sin hacer nada durante meses y que ahora mismo vamos a ver si están en la primera planta, la tercera planta, y eso es una tranquilidad para el que está afuera, que ha comprado sobre papeles. Sí, claro, vamos a grabar ahí a los que ya invirtieron, para que vayan viendo cómo van los avances de obra. Y también el próximo a entregar, que es el de Tulum. Sí. Y también tenemos uno que ya lo alcanzó, que está aquí en Playa del Carmen, se llama Sky Tower. Acabo de subir al roof. La verdad es que yo no creía que fuera a tener esas vistas. No está tan cerca del mar, exactamente, pero la verdad es que también está súper bien ubicado. Tiene unas vistas también increíbles. ¿Vamos a poder subir al rooftop? Sí, vamos a poder subir, pero acuérdate que no hay elevador, entonces... Hay que hacer gimnasia, ¿no? Para subir. No te grabes subiendo porque luego me dicen, oye, que Paco va Me ha ahogado. No, pero que no tiene ahogado. elevador en este momento, pero el desarrollo sí tiene elevador. Lo que pasa es que en este momento todavía en este no está... momento no lo tiene. En este momento no lo tiene, hay que aclarar eso. Todos tienen elevadores, pero este ahorita por estar en construcción aún no lo tiene, hay que subir piso por piso. Pues yo quiero grabar la semana que viene el avance de obra de Tom Tower, de Sky Tower, y si podemos grabar alguno más, bien. Si no, la semana siguiente grabamos de los otros, de los que hay por aquí. Sí, grabamos en un solo video, grabamos los avances nada más, porque no podemos entrar, es por fuera. Al que sí podemos entrar ya es a Sky Tower. Subimos hasta el roof, vemos las vistas, las amenidades y pues ahí, para los que no creen que entregamos en tiempo y forma, sorpresa, ese se entregaba en marzo y ya está casi terminado. Bueno, pues le voy a pasar la cámara a Alex. Y esto va a ser una firma protocolaria. No te puedes quedar sentado porque los contratos que te entrega Menese, te puedes quedar sentado, por favor. Bueno. Los contratos que nos entrega Menese son de ¿cuántas hojas? Para el extranjero es el doble que para el nacional. Sí, regularmente son como unas 16 hojas. Si es un inversionista nacional. Si es un inversionista extranjero, aunque sea, fíjate cómo son las cosas. Si es un latino, sí, que yo necesita... español, okay. pero soy extranjero. Bueno, lo más seguro es que va a salir en español e inglés, porque es con fideicomiso. Ajá. No tiene nada que ver tu idioma, simplemente si es un contrato normal de México, y si es un contrato con fideicomiso, tiene que salir en ambos idiomas. Bueno, pues cuando es en ambos idiomas, que yo lo he vivido anteriormente, te hartas de firmar y de firmar y de firmar, porque no solamente firmas el contrato tuyo, firmas el contrato de la empresa y el contrato que se va a entregar. Y te vuelves loco ahí con las firmas. Claro. Pero en este caso vamos a hacer una firma protocolaria en el cual damos pie y paso a Casa León, que me encanta. Gracias. Qué felicidades, chaval. Nada. Y ahora lo vamos a celebrar con una comida, ¿te parece? Me parece perfecto. Y luego, en otro comer es lo momento- que más me gusta. ¿El qué? Comer, Qué bueno. comer es lo que más me gusta. Hoy he entregado una parte del dinero, qué bueno. Ya me han dado el recibo. Es como si fuera un apartado. Y luego tenemos 15 días para la firma ya del contrato definitivo y para dar el 30% de enganche. A partir de ahí ya ellos me dejan jugar con un manejo, puedes pagar mensual, cada 3 meses o cada 6 meses. Esto no te debería de decir porque son negociaciones privadas, pero bueno, lo digo para que lo sepas cómo funciona, que Claro. sí son un poco elásticos en ese tema. Lo más correcto. ¿Vamos? Venga. No sé si reconocéis el lugar donde estamos, donde nos vamos a parar a comer. Ahí va Alan porque sigue trabajando. El restaurante Persiano es un restaurante italiano que nos gusta mucho. Aquí está Adriana con nosotros. Qué bueno. Y esto está enfrente del Centro Maya.
pues ahí vamos a pasar un rato de comida para celebrar. Pues hay que celebrarlo. Cuando haces algo así como en este momento hemos hecho, te lo tienes que tomar por la parte buena. Y el lugar este me encanta, es un buen lugar para comer. Está lleno, nos esperamos aquí en la barra y mientras esperamos vemos la parte de la pizza, las hacen riquísimas. Ahí está Alex. Está totalmente lleno el restaurante. Y vamos a esperar aquí a que nos den mesa. Bueno, pues ahora sigue fuera, ya tenemos mesa y esto es, si lo queréis ver, esta es la carta, os lo voy a dejar aquí grabado, la carta del restaurante. Y vamos a comer en breve. Buenas tardes. Aquí sigue hablando Alan. Luis Castillo, saludos que tú también tienes en Casa León, felicidades. Estamos con el pan. Este pan excelente, es un entrante que te dan en plan italiano, con un poquito de aceite de oliva y un poquito de vinagre. Si no llega el comprobante no puede. Es un entrante delicioso para cuando tienes mucha hambre, que se te pare un poco. Si quieres manda cualquier otro. Está delicioso. Y Alan, que no para de hablar. En la bebida, una piñada como Alex, que está delicioso, ¿no? Lo que sigue, que sí, chaval. Alan, desestrésate un poquito, que tenemos que hablar. A ver si es posible, que no paras. Ya sé. Bueno, le manda saludos a Luis Castillo también, que acabamos de hablar con él. Acabamos de hablar con él ahorita por teléfono. Qué bueno. Aquí está la prueba, Luis, de que no estaba mintiendo, que estábamos comiendo y pues bueno. No, y que los dos hemos comprado en el mismo sitio. ¿Sí? Felicidades, como te dije anteriormente en la cámara. Qué bueno que está así. Vamos a ver qué más nos traen de comer. Ahí tenemos una pizza con lo de en medio que es burrata y con jamón tipo serrano, que se ve deliciosa. Esta es la ensalada César, que os estaba hablando. Y ahora le van... Todos hemos pedido ensalada César de camarón. Ahora van a traer las dos siguientes. Bueno, pues esto, como yo, el chavalote con sus espaguetis a la carbonara. Que Esto sí no. sí, y ahí tienes el queso para echarle por el medio. Pues qué buen postre te pediste, 2 helados, uno de chocolate y otro de vainilla. Pero llegué tarde. Este es un pastelito. Ah, ok. Yo estoy muy lleno porque nos trajeron los espaguetis a la carbonara. Está bueno, está muy bueno. Me gustó. Chavalote con su... pues su espresso, le echa un poquito de leche, que es un cortado, el tiramisú y la crema catalana, que también le encanta aquí a Alan. Chaval, ¿pues estás comiendo a gusto o no? No sé qué me pasó hoy, pero pedí una ensalada. Sí, ¿no? Está intentando hacer un dibujo, ¿no? Sí, pero solo me salió un círculo ahí todo raro. Ah, tienes que aprender. Espérate. No, quería hacer la... Mira, una manzana. Una manzana tenemos ahí. Tenemos una manzana. 5 menos cuarto de la tarde y el chavalote tiene que jugar un partido de fútbol esta tarde y Alan seguir con su trabajo, así que pues lo dicho, Casa León, una inversión que a mí me parece excelente y ese es el motivo de que me haya metido hasta ahí. Es una de ellas, podría haber sido también de otro tipo. He apostado por Tulum porque sé que en pocos años también pues va a evolucionar para bien. Y también apuesto por Playa del Carmen porque me encanta vivir aquí. Aquí nos estamos preguntando que ese circo que tenemos ahí aquí en el Centro Maya al final, pues tanto a Adriana como a Alex les gusta el circo. Estamos por ir por allá. Alan, me agarro la cámara un momentito. Me estabas preguntando algunas cosas hace un momento y creo que es bueno que lo escuchen. Sí, bueno, primero estoy emocionado porque por primera vez siento lo que sientes el estar detrás de cámaras. Sí, ¿no? Pues de ahora yo voy a ser, soy el que va a hacer las preguntas. Qué bueno. ¿Qué pues, fue lo con que... el oído de plástico te veo bien. Ok, ¿qué fue lo que te inspiró, te gustó de Casa León para decidirte a apartar una unidad? Bueno, a mí me gusta mucho el desarrollo. A mí Casa León me llamó la atención, primero que me lo entregan en 2025, tengo tiempo suficiente. Claro. Como no tengo yo un capital tan amplio, pues esa es una, me atrevía por eso, tengo tiempo. Y la otra es porque es un desarrollo de 150 unidades, pero está en una ubicación que me gusta mucho, al lado de un centro comercial, y al tener tantas unidades, una de las ventajas que tiene es que vais a poner un restaurante dentro del desarrollo. Y a mí eso de ir a un sitio vacacional y poder comer en el mismo sitio sin desplazarme a buscar comida, pues es una buena garantía de que voy a estar a gusto.
Luego las amenidades que trabajáis son excelentes, siempre me han gustado. Me gusta esa alberca Infinity mirando al mar, me gusta la alberca que está por ahí abajo, el paseo. Y luego también que habéis ampliado los estudios, ya no son estudios de 45, 40, estos ya llegan casi a los 50 metros, 49, 48, 50, así están más o menos las medidas. Esos estudios yo los veo excepcionales. Luego cada vez trabajáis mejor a la hora de trabajar el material. Y como te decía, el conjunto de todo eso, más que tú y yo nos llevamos muy bien, porque la verdad es que contigo da gusto trabajar, eres una persona muy atenta. Yo como cliente y como compañero tuyo de trabajo estoy muy contento contigo. Y Listo, siempre chaval, puedo, lo gracias. demuestro. Pues nada, aquí estamos ya por la Federal, ya lo veis. Ahora agarro yo la cámara, estamos por la Federal y vamos a salir en breve para dejar a Alan y luego a dejar al chavalote. Esta es otra de las ventajas que tenemos de vivir en Playa del Carmen, que vamos de esquina a esquina y tardamos 7 minutos por la Federal. Así es. Porque estábamos ahora a las afueras de playa. Ahora nos vamos a la otra parte contraria, casi a las afueras también. Entonces, el poder vivir así en un sitio que en poco tiempo tomas decisiones y lo solucionan los problemas, pues a mí me gusta mucho eso. Bueno, chaval, Casa León me gusta y me gusta mucho. Espero que muchos seguidores que estéis por ahí. Llevamos 2 seguidores que ya han comprado allí, están haciendo su compra. Y tenemos un tercero que se acaba de comunicar ahora con nosotros. Te doy un saludo, Fernando, y que me han mostrado tu interés por comprar en Casa León. Felicidades también, si lo haces. Y cualquiera de vosotros que esté interesado en un desarrollo en la Riviera Maya, sea lo que sea, aquí estoy para apoyarles. Y si es de la empresa donde trabaja Alan, pues también, excepcionalmente. Bueno, pues ya estoy saliendo, vamos a bajar por la CTM. Y el día, como lo veis, muy bueno. Se me olvidó, ya estamos aquí por la quinta, en la parte más tranquila. Se me olvidó de despedir en cámaras a Alan, pero qué bueno que ya lo dejé en el trabajo. Chavalote, ¿estás preparado para el entreno? Sí. Pues Sí, nos estoy vamos para preparado. allá. ¿Y dónde está el sindicato de taxistas? Pues de donde hemos venido, un poco más lejos. Nos vamos camino de Tulum y antes de llegar a... pasamos Liverpool un poquito más para adelante, por ahí está. Está otra vez 10 minutos en el sentido contrario que hemos venido. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos por aquí otra vez, son las 5 de la tarde, el chaval tiene que estar a las 5:20, por lo tanto llega bien de tiempo. Y hace un momento estábamos, fíjate, esto es el centro Maya y estábamos aquí arriba, justo ahí arriba, en este centro comercial de aquí donde está el perchero, aquí a la izquierda. Ese es el centro comercial, el otro de la izquierda, donde está ese restaurante. Plaza Chamanjá. Y bueno, pues ahora seguimos recto y pues nada, un ratito, ya saliendo casi de playa, y vamos a ir al sindicato de taxistas que tiene un campo de fútbol que a Alex le gusta. Y ahí van a jugar. ¿Contra quién vais a jugar, chaval? Contra... va a ser un amistoso que es contra Portaventuras, es un equipo que al parecer tiene competición. Y pues agarramos ese partido para ver cómo va a ser nuestro cuadro titular. Muy bien, pues como preparatoria de la liga, ¿no? Que vais a tener. Sí, exactamente. Qué bueno. Ahora os grabo cuando estemos por ahí al lado. Aquí estamos saliendo ya de playa, muy cercanos a lo que es el Río Secreto, la entrada a Xcaret. Pues antes tenemos un desvío a la derecha. De hecho aquí a la derecha hay un gocha. ¿Un qué? ¿Eh? ¿Hay un qué? Un gocha. Gocha es pistolas de pintura. Ah, ok. Un sitio que tú querías ir. Sí, es un sitio que se ve muy entretenido para... Aquí, por ejemplo, a la derecha iríamos para Palmara y para Valenia, que lo tenemos grabado, son 2 buenos desarrollos y que algún seguidor haya comprado también, muy bueno, muy recomendable, y ya muy cerquita de la salida para ese lugar donde va el chavalote a jugar hoy el partido. Que veas ahí a la derecha, Cuando vea que... el semáforo. Ah, que hay un semáforo. Sí, pero no está en funcionamiento. A 700 metros a la derecha. Bueno, pues sí, ahí lo pone, hay un semáforo pero no está en funcionamiento, es verdad. Por eso no me fijaba en él. Nunca ha estado en funcionamiento. Está muy cerca de la entrada a Xcaret, ya lo ves. Donde está la bandera aquella, eso es lo de Explor, la tirolesa de Explor. Y aquí a la derecha es donde vamos. Voy a parar un poquito la cámara. Un indicador que nos pone sindicato de taxistas. Y la entrada de Xcaret está como a 1 kilómetro de aquí.
Así que por aquí vamos. Y luego resulta que para volver a la playa tenemos que hacer pues el retorno. Creo que la entrada tenía que ser por allá. Que yo sepa, aquí está el campo. Sí, pero la entrada, bueno, sí, aquí se puede. Aquí hay una entrada que está abierta. Sí. Hasta luego. Espérate un momento. Hasta luego, chaval. Te me cuidas. Está lleno de pájaros del campo, ¿eh? ¿Eh? Está lleno de pájaros del campo. Ahora lo vais a ver. Chao. Mira cómo está de pájaros. Este es el campito que van a jugar. Está súper lleno de pajaritos ahí. Palote es el primero en llegar. Como ha llegado como 15 minutos antes. Es el primero en llegar, creo. Y este es el sindicato de taxistas de aquí de Playa del Carmen. El edificio es un poco peculiar, un poquito raro. Y ahora para ir a Cancún, Playa del Carmen, está cerrado el acceso, ya lo veis, tengo que ir para adelante porque tendría que hacer aquí el cambio hacia playa. Pero lo han cerrado por los problemas que hay de la velocidad que hay de los coches que vienen. Así que vamos a ir por aquí. Vaya bache que había ahí, madre mía. Lo que voy a hacer es meterme en dirección de Xcaret, que puedo hacer el cambio de sentido más fácilmente, porque el retorno está más lejos. Entonces, como el retorno está mucho más lejos, prefiero meterme en dirección de Xcaret y luego ya una vez metido allí, hago el cambio de sentido y salgo por ahí. Así vais a conocer cómo se llega, pues digamos, cómo llegaríais a Xcaret. Eso es Explore, eso es una de las tirolesas. Explore es muy recomendable. Si alguna vez venís aquí de vacaciones, yo os recomiendo que hagáis Explore, me encantó. Xcaret también, por supuesto, es lo más conocido que tenemos. Esta sería la entrada en auto, en taxi, en bus para Xcaret. En el bus de ellos, claro, aquí no, el bus público no existe aquí. Sí, es de 2 carriles, por eso voy por la izquierda ahora. Y seguiremos recto para adelante y podríais ir, mira, este es uno de los buses de Xcaret. Digo que si seguís para adelante hay indicadores que te dicen para Explore, Xcaret, Senses o para los hoteles. Y este caminito lo quiero grabar. Hay un coatí que murió. Me sabe mal, lo atropellaré un carro. Y aquí, como veis, hay un indicador que os pone Playa del Carmen a la izquierda, Explore a la izquierda. Y yo aquí es donde hago el cambio de sentido. Si seguimos recto, sería Xcaret, Senses y los hoteles. Y por aquí yo ya me voy dirección de playa. Y saldremos a la Federal. Esto, para los que no lo conocen, pues es un buen tip. Y como veis, esta gente de Xcaret trabaja muy bien sus accesos. Hay 2 carriles, izquierda y derecha. Y aquí las tirolesas. 5 y 7 de la tarde. En qué poquito tiempo hemos hecho tanta cosa, ya lo habéis visto. Ahora me voy a casita, me preparo un poco, me pongo la ropa de entreno y si me da tiempo hasta un ratito de playa. Si me da tiempo, porque me apetece. Y aquí aparecemos otra vez en la Federal. Y de aquí a playa hay 7 minutos o 8 más o menos. Sí, nos vemos, hasta luego. Pues aquí Adriana, que se queda un momentito en el gimnasio y ya me voy para la playita. Me voy a la playita como 20 minutos, media horita, necesito ese baño, la verdad. Y luego me vengo a hacer ejercicio y a buscar a Alex. La quinta, la hemos visto así de pasillo. Son las 5:56 minutos y eso que en casa está trabajando un poco. Porque la verdad que siempre salen temas de conversación que tienes que aclarar. Les quiero mandar un saludo a Juan Castillo, creo que es de Chicago. Me acaba de llamar cuando estaba en casa y espero poderte ayudar con la inversión que vas a realizar en la Riviera. Vamos a seguir hablando. Entonces ahora vamos a mirar si tengo aparcamiento ahí cerca del mar. Parece ser que vienen nubes de lluvia porque todo eso está para llover y sin embargo por aquí está despejado por esta zona. Pues vamos a ver cómo vemos el mar. Pero a esta hora ya lo hemos visto 2 veces esta mañana o esta tarde y ahora ya a última hora cuando
digamos que ya dentro de poquito está el anochecer y yo voy a disfrutar de mi baño, pero esta vez venimos aquí a Playa Mamitas, la que está más cercana del gimnasio. Para mí son 5 minutos bajar a la playa e ir al gimnasio, así que vamos a disfrutarlo. Pues ya muy cerquita de la playa. Voy a mirar cómo está aquí el tema del derrumbe. Ya se llevaron casi todos los escombros, lo dejaron a pie del suelo. A veces me gusta ver cómo evolucionan las obras. Mira qué bonito se ve la salida del crucero desde Cozumel. Se ve bastante grande, no es habitual. Siempre se van más alejados de Playa del Carmen. Claro, con la cámara no lo veis tan grande como lo veo yo. Y qué despejado se ve. Como veis, yo lo veo para meterme y disfrutar. Y eso es lo que voy a hacer. 10 minutitos que van a sentir la gloria. Y me va a quitar un poquito el estrés de para arriba, para abajo, esto, lo otro. Y aquí te lo quitas el estrés. Ya veis que se vienen nubes de lluvia por aquella zona. Bueno, pues esta zona es la que me gusta venir a bañarme habitualmente. Ya agarré costumbre, llevamos aquí bañándonos un poquito más de 8 años. Y por mucho tiempo que llevo aquí no me aburre bañarme aquí para nada, me encanta. Pues ya veis cómo cambia el mar cuando tenemos el sol, cuando no tenemos sol. Parece que esté sucio y no está nada sucio, para nada. Está maravilloso. Y como vemos ahí a la gente tranquila, relajada, dejándose llevar. Y lo que os decía, ahí vienen nubes de lluvia, viene todo eso, nubes de lluvia por allá atrás. Esa nube de ahí es impresionante. Sin embargo, en Cozumel es al revés, el Cozumel está totalmente despejado, poquitas nubes tiene. Y muchas gracias a todas esas personas que siguen el canal, que desean el bien. Yo deseo lo mejor para vosotros también. Espero que todos los que decidan venir por acá, que les vaya muy bien. Qué bonito se está aquí. Pues yo necesito algo más, necesito meter la cabeza debajo del agua. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a parar la cámara un momentito. Pues tengo un reportaje y tengo a Alejandro Sierra Alta, que esta mañana me lo envió y se me olvidaba. Perdóname, Alejandro, pero ahí está tu reportaje y si hay alguno más lo comparto también con gusto. No olvidéis que me gusta compartir los vídeos que me enviáis de vuestras experiencias en la Riviera Maya, o si estáis en algún lugar que sea bueno compartirlo con los que sigan el canal. Pues ahí os dejo, los reporteros. Gracias por todo, Alejandro. Espero mucho más de tu parte y de vosotros también que veis el canal. Bueno, pues ahora la sección de los reporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los reporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los reporteros. Hola mis queridos amigos, este es un video exclusivo para el canal de Paco en Riviera Maya, playas y cenotes e inmuebles. Bueno, su servidor Alejandro Sierra Alta aquí desde la playa de la 10 y la 8, que es la playa que me corresponde a mí. Y así es como se encuentra el día de hoy, 8 de septiembre. Esta playa en particular sucede que entre
entre el Oltra, que antes era el Panamayac, y entre el ferry, que está ahí. Generalmente cuando viene sargazo se queda un tiempo más así como medio marroncito, medio chocolate, pero eso se va pronto. Lo que ha estado pasando es que, por ejemplo, en las playas de Mamitas por ahí ya está transparente. El día de ayer ha estado impresionante. Estas playas se quedan un poquito marroncitos, sin embargo ya no ha llegado sargazo en 2 o 3 días y ya no puedes encontrar el alga aquí. Sin embargo, pues sí todavía está ese color chocolate. Y aquí los dejo con esta vista maravillosa que igual el Caribe siempre nos regala. Un gran abrazo y muchos éxitos. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Desde aquí se oye la banda que está tocando allí, sobre todo el trombón de vez en cuando. Espero que me haya gustado el parque reportaje de Alejandro y aquí seguimos disfrutando pues, el bañito. Me gustaría compartir la oficina con vosotros, hablar de cualquier tema, no importa que sea todo negocio, también puede ser estar a gusto. Qué buena está el lago, de verdad. Tiene una temperatura fabulosa. Me da el aire en la espalda y está más fresquito el aire a lo mismo que el agua. Por eso os lo digo todo. Eso que estamos en la zona del Caribe. Está delicioso. El crucero estaba allí hace un ratito cuando hemos llegado. Ya está por aquella parte. Allí se ve. Tengo a mi amigo de Ciudad de México, que eres de Guerrero, pero estabas allí. Esperaba verte por aquí, por Tulum o por playa. Y aún no te veo. Te voy a decir tu nombre, Demetrio, te estoy extrañando un poquito. Esperaba verte por aquí, por la Riviera Maya en estas fechas. Espero verte y que salgamos a comer por algún sitio. Y eso que tú amas Tulum, que te encanta, que me lo has confesado. Bueno, de momento se mantiene tranquilito. Esa zona es de lluvia, todo eso que estábamos viendo, pero se mantiene tranquilo. Qué bueno. Y yo ya me voy a salir, ya con este ratito me basta. Nos vamos para el gimnasio y ya casi acabando el día de hoy, que para mí, entre el cumpleaños de mi papá, de mi padre, 90 años, chaval, que está todavía joven. Espero verte pronto, espero poder ir a hacer un viaje a España. Hablando de eso, para los que les interesa hacer viajes de México a España, Iberia ha sacado unos precios súper especiales, que es hasta final de mes. Los tenéis que consultar en la página de Iberia, porque yo he visto viajes desde Ciudad de México a Madrid por 11.000 pesos. Ida y vuelta. Así que yo voy a ver si lo aprovecho, porque tengo casi un año para ponerlo en la fecha que quiero ir y tengo que estudiar con Alex y con Adriana a ver qué fecha nos podríamos acercar por allí. Que extraño a la familia y tenemos que ir a verlos de vez en cuando. Y lo comento esto de Iberia porque lo sacan 1 o 2 veces al año como mucho y hay que aprovecharlo cuando lo sacan. Bueno, ahora sí, ahora ya voy a salir. Había otra novedad que quería comentar, pero se me fue la cabeza un poquito.
Ah, sí, aquí en Playa del Carmen, en ciertas zonas de Playa del Carmen, entre la avenida 30 y 35, que estaban cobrando el parquímetro, están quitando las máquinas de estas expendedoras y ya no se cobra, pero están en la Colosio y en Tatirja, en esa zona lo están quitando. Ojalá lo quitaran en toda Playa del Carmen, solamente quieren dejar las calles más cercanas al mar, porque cobrar el parquímetro entre la avenida 30 y 35 es una barbaridad. Pues nos vamos para el gym. Qué perrito más bueno, ¿no? Y estoy aprovechando para secarme mientras grabo el perrito. Me hizo gracia. Ah, pero la gorra la misma. Quiero grabar un poquito la música que están aquí tocando esta gente. No sé su nombre, la verdad. Pero que es un bonito recuerdo también a veces de la playa por la tarde. Se ve esta gente. Muy bueno. Y aquí más adelante hay otra. Qué bueno. Saludos. ¿Cómo llamáis? ¿Cómo llamáis? Únicos de playa. Qué bueno. Hasta luego. Ahí tenemos otra. Y ya me voy a ir. Nada más terminar de grabar estos minutitos por aquí. Me acuerdo que al principio paseaba mucho por aquí, por la arena. Iba mirando a la gente, cómo disfrutaba. Pues todavía no han empezado a tocar la cancioncita, la están negociando, me imagino. Pero aquí tenéis otros que también tocan habitualmente. Y así iríamos para el final. Allá al lado tenemos la playa de la 38, donde hemos estado esta mañana. Y ya se acerca el atardecer, como estáis viendo los cambios de colores de las nubes. Va a cantar el chico, que está con ellos. Pues esto es lo que me gusta, este tipo de ambiente que veis aquí, la gente sentada, relajada, disfrutando del lugar. Y estos que hemos antes escuchado un poquito, pues a buscar otro lugar. Nos vamos para el gimnasio. Adriana hace su clase, yo voy a hacer mis ejercicios de pesas, de abdominales y a veces de cardio. Lo tendría que hacer cada día, la verdad, el cardio. En cardio no estoy haciéndolo muy bien. Venga, vamos para allá. Bueno, pues aquí en la quinta ya aparcado el carro, pagado su aparcamiento y paseando unos 50 metros por la quinta. Bueno, nuestro amigo Miguel, que ayer lo entrevistamos, está aquí merendando un poquito. Buen provecho, chavalote, nos vamos a entrenar. Adiós. Que vaya todo bien. Chao. Comiendo. Buen provecho. Nos vamos al gym.
Ya sabéis que Miguel está ahí para ayudaros a relajaros con un buen masaje. Pues voy a mirar la hora que es para saber hasta qué hora tengo que terminar, más o menos, pero también dependo de Alex. Vaya. No veo la hora. 6:24 de la tarde. Hasta las 7:15 máximo puedo entrenar, que es cuando Alex posiblemente me llame para que lo vaya a buscar, o a lo mejor me lo traen, si hay suerte. Pues ahí está Adriana haciendo la clase. De momento no la veo, si está allí, qué bueno. Pues aquí estoy otra vez. Os voy a enseñar el gimnasio. Aquí tenemos para comprar cualquier cosa de proteína, comida. Esta sala que tenemos ahí, que hace diferentes clases, es lo del spinning. La entrada. Aquí abajo se hace yoga. La clase de yoga está ahí abajo. Tenemos en el sector de mujeres. Y bueno, ya muchos de vosotros lo conocen, pero también hubo remodelaciones de aquí, arreglaron un gimnasio aún mejor. Bueno, aquí al principio tenemos una serie de aparatos muy buenos para hacer ejercicio. Yo me suelo poner mucho por estas zonas, me suelo poner mucho por aquella zona de allí, que es la de cintura. Y también esta otra sala que la ampliaron allí al final y la arreglaron, la dejaron igual. Y la parte de cardio, que es todo el lateral de allí arriba. ¿Cuánto cuesta este gimnasio? Por 1000 pesos cuesta. Eso es lo que vale al mes. Y Alex quiere volver a empezar porque lo dejó unos días, no podía venir. No tiene tiempo. Esta zona es la que menos estoy utilizando. Quizás porque ya me acostumbré a hacer un tipo de ejercicios. Pero este aparato me acuerdo que lo hacía y me gustaba mucho. Y desde aquí podemos ver la Quinta Avenida, para que veáis lo bien ubicado que está. Por aquí suelo venir al gimnasio paseando. Bueno, pues vamos a empezar a hacer ejercicio. Y aproveché para darme una duchita desde la playa que vine. Ya me quedé a gusto. Pues ya nos vamos y me voy a buscar a Alex rápido, que ya también él está acabando el partido, ya es de noche. Me imagino que ahí tendrán focos para jugar a fútbol. Aún no me avisó. Que bien huele a carne desde aquí, esa carne es rica. La carne de res que suelen poner en esta zona está muy buena. Pues este ratito que me voy para el carro os lo grabo, os lo comparto. Yo a veces me quedo observando a la gente cuando me cruzo con ella, como hay tanta diferencia de unos a otros. Bueno, ahorita pasaron. Está barato, sí. Chicos, algo rico de postre, pueden pasar a probar. Pues yo creo que si no grabo nada más, mañana será otro día. No lo sé si voy a grabar algo más. Pues yo creo que ya estoy despidiendo el vídeo el día de hoy. A no ser que algo me cuente Alex. Por aquí ya voy parando de la Quinta. Bueno, pues ahí camino de Alex por la Federal. A ver si lo agarramos. Bueno, pues aquí vamos a girar. Ya lo veis, lo oscurito que ya está. De bien, de noche que es. Y claro, tienen buenos focos. Qué bueno. Ya me extrañaba a mí que jugaran a esta hora. Pues vamos a ver si lo damos un rato, a ver si todavía están jugando. Bueno, pues no se ve muy claro. Un poquito oscurito. Bueno, pues esta es la segunda parte. El chaval jugó la primera parte. Como son un partido amistoso de preparación, pues tienen para hacer dos equipos. Y ahora juegan la segunda parte y van 1-1. A ver qué pasa. Bueno, pues Alex ha vuelto a salir el partido, está por allí. A ver si tiene suerte y hace algún golito. Ya veremos, a ver. Pues ya terminó el partido con 1-1. Ya están las de estos de regar el campo y los chavales haciendo estiramientos, que ya nos vamos. La verdad que se hizo un poco tarde.
Pues lloviendo está el chavalote, ahí lo tenemos ahí detrás. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien, quedamos 1-1 y pues nos fue relativamente bien. Hay algunas cosas que mejorar y fuera parte de eso pues estuvo muy entretenido el partido, sí hubo bastante competencia. Pues nada, el sábado será otro partido, ¿no? Sí, el sábado hay otro partido. Qué bueno, pues ya en la Federal, camino de casa, aquí ya sí que despido el vídeo del día de hoy. Que la verdad que el día ha sido pues bastante intenso y muy agradable. Nos vemos en el siguiente vídeo.